El tema de nuestra clase de hoy es la acción procesal. Esta, por fin, ya después de todo lo que llevamos transcurrido, podemos decir que esta es la única que da origen a un proceso. Vamos a ver qué diferencia tiene. ¿Por qué a esto y únicamente a esta instancia se le va a llamar proceso y todas las demás serán procedimientos? Bueno, en primer lugar tenemos que establecer que porque en ella van a intervenir tres sujetos. ¿Se acuerdan que les platicaba eso? Es la única instancia donde intervienen tres sujetos. ¿Y por qué es así? Porque en esta figura, en esta instancia, acontece un elemento de la norma dinámica que no se tiene en las anteriores, que se llama proyectividad. Aquí va a existir la proyectividad del instar. ¿Qué quiere decir esto? Si gustan, lo podemos hacer con un ejemplo. Miren, piensen lo siguiente. Ayúdenme, por favor, compañera Karen y compañera Fernanda Mata. Piensen ustedes lo siguiente. Señorita Fernanda, usted va a fungir como jueza. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Piénsenlo así. Yo acudo ante la compañera Fernanda y le digo, señora jueza, Karen me debe 1,000 pesos por un mutuo con interés que suscribimos. Muy bien. Vengo con usted pues para que la obligue a que me pague porque no me quiere pagar. Ayúdenme. Este ejemplo que estoy dando, ¿quién pretende? Yo, ¿no? ¿Ante quién pretendo? Ante el juez. Ante la jueza, en este caso Fernanda. ¿Y de quién pretendo? ¿Quién quiere que me pague? ¿Quién quiero que me pague? ¿Fernanda? No, yo. No, Karen. Entonces, ¿cuántos sujetos intervenimos? A ver, les presto dedo. Eso. Y en las anteriores instancias, ¿cuántos sujetos intervenían? 2. 2. Y vamos a ver que en las subsecuentes también 2. Este fenómeno que viene aquí se llama proyectividad del instar y les explico en qué consiste. Ayúdenme, por favor, compañera Fernanda. Llego con esta pretensión que le acabo de hacer. Quiero que Karen me pague 1,000 pesos que me debe por un mutuo. Usted, Fernanda, ¿qué va a hacer con esta pretensión que le acabo de dar? Pues tengo que notificarle a la compañera Karen que usted acudió a mí por la razón que ella expuso. Exactamente. Fernanda recibe mi instar. Y al momento no se puede pronunciar, ¿verdad? No puede decir págale, no págale. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a hacer? Proyecta hacia Karen mediante una notificación que se llama emplazamiento, que hay una pretensión en su contra.
¿Y usted, compañera Karen, qué va a hacer con esta pretensión? Con este instar que le proyectaron. Pues para- ¿Ya va a agarrar usted y va a pagar? ¿O cómo? ¿O va a contestar la demanda? ¿A poco me debe? ¿Sí me debes? ¿O qué harían? Tienen que contestar la demanda. Al contestar la demanda, lo pueden hacer aceptando, como dice Karen, se llama allanamiento, o poniendo excepciones, defensas y demás. ¿Estamos? Pensemos que Karen dice, no, yo no debo nada. Entonces, ¿a quién le va a contestar eso, Karen? ¿A mí? ¿A quién? el juez. Mándeme, no le escuché. Ahí es que se me está trabando un poco, pero al juez. A la jueza. En este caso a Fernanda. ¿Y usted, Fernanda, qué va a hacer con este nuevo instar? Pues le tengo que notificar ahora a usted que la compañera ya contestó su demanda. Y dense cuenta cómo el instar durante todo lo que se llama proceso, la función de la jueza es proyectarlo entre las partes. Ella no se va a pronunciar si es cierto que debe o no debe, si es cierto que ya pagó o no pagó. Lo único que va a decir es, oye, Polanco, Karen dice que no debe porque esa firma no es de ella. ¿Qué hacemos? Pues ante ello, se me da vista y yo la desahogaré en los términos que considere. Entonces, miren ustedes qué pasa aquí. Vamos a tener de un lado al accionante. Vamos a tener también como siguiente sujeto a la autoridad jurisdiccional y vamos a tener al reaccionante. Entre accionante y autoridad jurisdiccional se forma este camino. ¿Sí lo ven? Fíjense que es una flecha de ambos lados. El accionante hacia la autoridad y de la autoridad hacia el accionante. Y a su vez aparece este segundo camino. Ahora, del órgano jurisdiccional al reaccionante. ¿Sí los ven? Esto que ocurre de accionante a autoridad y la autoridad se lo manda al reaccionante se llama proyectividad. Lo mismo que cuando el reaccionante promueve algún instar, se tiene que proyectar hacia el accionante. Esto en virtud del derecho de contradicción, que ustedes saben que lo tenemos también reglamentado en nuestra Constitución. ¿Se acuerdan qué artículo?
¿O no se acuerdan ya qué artículo habla del derecho de contradicción o garantía de audiencia? ¿No se acuerdan? El 14. A ver, ¿en qué parte, Katia? Maestro, o sea, tengo que decir dónde, no nada más aventar números. Bueno, pero esto ya es preocupante, ¿no se acuerdan ustedes de las garantías básicas de su Constitución? A ver, ¿quién de ustedes se acuerda? ¿Nadie? En el segundo párrafo, A ver, Katia. nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Pero esa no es la garantía de audiencia. Tiene parte de, pero hay uno más específico, ¿no se acuerdan? Entonces el 16. Bueno, ya se va acercando. ¿Y en qué parte del 16 que también es kilométrico? Carlos, ¿te escucho? Ay, perdón, profe, es que no quería prender mi micro porque mis perritos están ladrando, pero no sé si nos referimos también al 14 justo antes de lo que leyó Kat, que nadie podrá ser privado de la vida, libertad, bla, 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 sino mediante juicio seguido ante los tribunales establecidos. Ok, pero eso son garantías de debido proceso. Pero justo da la garantía de audiencia, ¿no? Bueno, pues si lo interpretamos por mayoría de razón, a contrario censo, y en drogas tal vez, pero hay una específica en nuestra Constitución. Expresamente dice, sin haber sido previamente oído y vencido. Estas que me dicen ustedes tienen completamente la razón. Son los principios de seguridad jurídica y debido proceso. Ya lo encontré, profesor. A ver, dime, Dulce. Es el artículo 20, en apartado A, fracción sexta, A ver, léalo. que dice, ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a procesos con cualquiera de las partes sin que éste presente la otra, respetando en todo el momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Bueno, ahí es en específico para la materia penal. Dime, Carlos, ¿habías levantado la mano? Sí, justo era respecto al 20, profe, que sí se contemplaba con el 20. Sí, bueno, reitero, obviamente tienen ustedes toda la razón cuando me dicen, maestro, es que hay que interpretar la norma en su conjunto. Estoy de acuerdo. Los invito a que busquen esta garantía. En particular, viene en específico. Y sí viene en el 16, Katia. Pero ya lo buscamos más adelante para ir avanzando. Me da gusto que ustedes entienden en qué consiste la contradicción, que es precisamente esto. En el ejemplo que yo estoy dando, creo que ya se me fue mi jueza. Ah, no, aquí está, Fernanda. En el ejemplo que estoy dando, Fernanda no puede resolver nada sin primero escuchar a Karen, ¿están de acuerdo? Y viceversa. Nada de lo que le planteé Karen lo puede resolver sin primero escucharme a mí. Este fenómeno se llama proyectividad. Y noten que no ocurre en ninguno de los procedimientos que hemos visto previamente. Además, bueno, vamos viendo características del proceso.
El proceso interviene. Ah, caray, ¿me escuchan? Sí, pero no lo vemos. A ver, ahora me está marcando un fallo mi equipo. No sé qué pasó. Ahí está, creo. Ya, ¿verdad? Ya se me ve. Sí, ya se ve. Ya se ve, profe. Ya, bueno. Esta bendita tecnología. Les decía yo, intervienen 3 sujetos. Existe la proyectividad del instar como segunda característica. Tercera característica, es la única instancia necesariamente bilateral. ¿A qué me refiero? Regresamos al esquema que les estoy dibujando. Y noten ustedes lo siguiente. Entre el accionante y la autoridad se hace este camino, ¿sí lo ven? Sí. Ese es un solo lado. Y entre el reaccionante y la autoridad se hace este segundo camino. Tenemos 2 lados, por eso es bilateral. Es una instancia bilateral. Y es la única. Piensen ustedes lo siguiente. Si piensan ustedes en una denuncia, fíjense, entre denunciante y autoridad investigadora, únicamente hay un camino, ¿sí lo ven? Intervienen 2 sujetos, no hay proyectividad del instar y solamente hay un camino. El denunciante va y realiza su instar y la autoridad le contesta a él. Si lo cambiamos a la querella, pasa lo mismo. El querellante ante la autoridad investigadora. En la petición, el peticionario ante la autoridad que resuelve, ante la autoridad facultada. Yo le pido y ella me dice sí o no, punto. En los medios adecuados de solución de conflictos. Oye, quiero que me des un espacio para intentar de solucionar mi conflicto con base o con ayuda a un facilitador. Me contestan sí o me contestan no. Yo no te puedo dar ese espacio porque yo no soy competente para resolver ese tipo de conflictos. ¿Sí me explicó? Pero nada de eso ocurre en la instancia de la acción, donde, como les he comentado, aquí las características, ¿cuáles son? Es una instancia donde intervienen 3. Es necesariamente bilateral. Si no existe la bilateralidad, no será proceso. No importa que el legislador le llame proceso. ¿Sí me explicó? Esta circunstancia, la bilateralidad, reitero, es fundamental porque va pegado a esta garantía de contradicción o garantía de audiencia. Y sin ella, el proceso pierde su naturaleza. ¿A ustedes les interesaría ir a un proceso donde no los escuchen? ¿Para qué van? Y este instrumento del proceso es para resolver controversias. En este caso, obligar, incluso coactivamente, a Karen a que pague. ¿Se acuerdan qué porcentaje de voluntad está inmiscuida en el proceso? ¿De las partes?
20%. 20%. ¿Y qué posibilidad hay de cumplimiento voluntario? 20%. ¿Cuál es el 20% de voluntad que pongo yo? Pues ir ante Fernanda, plantear mi demanda y que se inicie el procedimiento. Bueno, en este caso el proceso. Pero será Fernanda quien establezca cómo voy a plantear. Bueno, ella no, el legislador. ¿Cómo voy a plantear la demanda ante ella? ¿Qué términos tengo? ¿Qué requisitos debe de tener? Y asimismo, ¿cómo va a realizar el emplazamiento a Karen? ¿Cuántos días tiene Karen para contestar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y Karen también únicamente tiene un 20% de voluntad. Contestar la demanda o poner excepciones, defensas y demás, pero dense cuenta que aquí la actividad que realizamos está fijada por la norma y Fernanda será la que nos controle. Si yo quiero realizar una actividad contrario al texto de la ley, Fernanda me va a decir que no es posible, ¿o no? Entonces, dense cuenta ustedes cómo esto trae como consecuencia que el día de mañana, si se emite una sentencia, pues solamente habrá un 20% de probabilidades de que se me pague voluntariamente, sin necesidad de abrir un procedimiento de ejecución. Por lo tanto, hay que hablar en este momento de cuáles son las etapas del proceso. Y con esto ustedes ya no van a volver a confundirlo. ¿Sale? Acuérdense, proceso intervienen 3 sujetos. Existe la proyectividad del instar. Y es una instancia necesariamente bilateral. A su vez, la estructura lógica del proceso es distinta de la del procedimiento. ¿Esta estructura cuál es? Y aquí sí regresamos a esta idea, a este cuadrito. ¿Se acuerdan ustedes de este cuadro que les pintaron hace algunos semestres? Pues lo vamos a retomar, pero del siguiente modo. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Son únicamente 3. Y apréndanselo así. A mí nunca se me olvidó, así me lo enseñaron. Me dijeron, apréndete las 3 Cs. C de casa. La primer C de casa, la primera etapa, bueno, mejor dicho, la primera fase del proceso es la fase de conocimiento. La segunda fase es la fase de confirmación. Y la tercera fase es la fase de conclusiones. Y esas son las únicas 3 fases que va a tener el proceso. Es decir, cómo está estructurado lógicamente un proceso para llegar a su fin con estas fases. La fase de conocimiento es aquella en que accionante y reaccionante delimitan el debate. ¿Qué vamos a discutir? En este caso, Karen y yo
frente a Fernanda. Yo digo, me debe 500 pesos más intereses por un contrato de mutuo que celebramos. Y Karen dice, no es cierto, yo no celebré ningún contrato de mutuo. Ese que exhibió Polanco no es válido porque esa no es mi firma. ¿Se dan cuenta? En este caso, la fase de conocimiento siempre lo establecemos nosotros. ¿En qué consiste el debate? Porque también Karen, como dijo al inicio, puede contestar, no, pues sí debo, pago. ¿Se dan cuenta? Pero de esta fase de conocimiento puede surgir o no la necesidad de una fase de confirmación en la que cada una de las partes tenga que establecer con elementos probatorios lo que han afirmado. Si yo digo que me debe por un contrato, pues tendré que exhibir ese contrato. Bueno, desde un inicio lo tuve que haber exhibido, pero tendré que justificar que sí es la firma. Si Karen dice no debo porque ya pagué, pues tendrá que justificar que ya pagó. ¿Sí queda claro? En la etapa de confirmación es lo que normalmente se le conoce como etapa probatoria. Bueno, ya me dijeron, ¿qué va a decir Fernanda? A ver, pues Polanco dice que le deben 500, Karen dice que no se le debe nada. Bueno, vamos a abrir esta etapa donde ahora cada uno de ustedes me tiene que traer elementos de convicción para que yo tome una decisión. Y entonces vendrán los testigos, vendrá la confesional, vendrán periciales, verán documentales, todos los medios de prueba aceptados por la ley. Todo eso vendrá en esta fase. Una vez concluida la fase, tendremos que abrir la siguiente fase procedimental. Reitero, dense cuenta que todo esto es una estructura lógica. Les pregunto a ustedes, ¿puede haber fase de confirmación antes que la fase de conocimiento? ¿Por qué no, Karen? Pues porque no puedes confirmar algo que no sabes o que no tienes idea. Exacto. Y puede haber una fase conclusiva antes, dice Mariana que sí. A ver, Mariana, dame un ejemplo. Mariana Lisbeth. Estaba pensando, ¿no podría ser la fase de confirmación antes cuando ¿cómo se llama? El reaccionante se allana a las pretensiones o cuando no contesta? ¿Pero de qué modo estamos confirmando ahí antes? Al revés, cuando el reaccionante contesta allanándose, la propia ley señala, pues no es necesaria una fase de confirmación, pues porque ya aceptaste que sí debes. La consecuencia lógica es que pasemos a la etapa de sentencia. No tiene caso desahogar el resto. Pero lógicamente, pues yo no te puedo confirmar algo que ni siquiera te he dicho. ¿Sí me explicó? Sí. Y lo mismo, puede haber una fase de conclusiones si no hemos desahogado pruebas. Ejemplo, yo voy a ofrecer la confesional de Karen y ya con esa ya gané. Oiga, pero pues si todavía no sabemos ni lo que ha dicho Karen, pero con esa ya gané, señora jueza, ya no es necesario. No se puede, ¿verdad? ¿En qué consiste la fase de conclusiones? Que una vez desahogadas los medios de confirmación, las partes le van a plantear sus conclusiones al juzgador. ¿Para qué
él puede emitir un acertamiento, normalmente llamado sentencia. Pero las conclusiones las emitimos las partes, porque ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que al desahogarse las pruebas yo diga, híjole, ¿estaba yo en un error? ¿Karen tenía la razón? Sí, efectivamente ya me había pagado. O del desahogo de las pruebas, bueno, acepto que me pagó 200 pesos, pero me debe 300. O viceversa, que Karen diga, de las pruebas desahogadas, Polanco tiene la razón. O que ambos digamos, de las pruebas desahogadas, yo tengo la razón y Karen a su vez diga que ella tiene la razón, que eso es lo más común, ¿eh? Partiendo de esto, Fernanda ahora sí, ¿qué va a realizar? Nos va a preguntar, bueno, ¿ya son todas sus conclusiones? Sí. ¿Ya no hay ninguna prueba? Ninguna. Entonces, ¿qué dice Fernanda? Ahora se callan los dos. Ya no hay proyectividad, ya no hay bilateral de la instancia, ya no actúan tres. Ahora pasó a la etapa de resolución o a la fase de resolución. Entonces, si ya no intervenimos tres, si ya no hay bilateralidad y si ya no hay proyectividad del instar, esto ya no es proceso, ¿están de acuerdo? Esto es acertamiento, como ocurre en el resto de los procedimientos. En todos los procedimientos hay una etapa o fase de acertamiento, ¿sí o no? No les dije que el objeto del procedimiento es que se emita un acertamiento, ¿se acuerdan? Entonces, en todos va a haber acertamiento. Ejemplo, en la denuncia. Oye, quiero que investigues. El acertamiento puede ser si investigo o no investigo. ¿Están de acuerdo? Pues no investigo porque yo no soy competente. No investigo porque esto que señala usted no es un delito. O por lo menos no es un delito del que yo pueda conocer. Lo mismo ocurre en la denuncia, perdón, en la querella. A su vez, petición. Oye, quiero que me des un permiso, me contestan sí o no. Oye, quiero que me des una licencia, me contestan sí o no. Todos esos son acertamientos que tienen diversas características y diversos efectos a futuro. En los medios adecuados de solución de conflictos es lo mismo. Oye, quiero que me des el espacio, sí o no. Aquí, Fernanda, quiero que Karen me pague. ¿Qué me va a contestar Fernanda? ¿Sí o no? ¿Sí paga o no paga? Pero eso es un acertamiento. Es nuevamente como los caballos. Si yo les dijera caballo, burro, cebra, pues es que el caballo es herbívoro. ¿Qué me van a decir de los otros dos? ¿También son herbívoros o no? Entonces, este no es un criterio diferenciador. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Como que los veo, como que se me perdieron. A ver, ¿sí me entendieron? Más o menos. ¿Qué no quedó claro, Karen? Pues el criterio diferenciador, o sea, entiendo que todos van a tener un acertamiento y que en todos se busca, pues justamente como tener esa respuesta de si sí se va a lograr o no se va a lograr, pero no entendí ya la última parte. ¿En qué sentido? ¿Pero cuál de la última parte? Ajá, lo del criterio diferenciador, o sea, Ok. lo que mencionaba y el ejemplo que nos dio con lo del caballo, o sea, no logro entenderlo. Todos los procedimientos que estamos estudiando, los 7, van a tener acertamiento. Lo que yo quiero que me entiendan aquí, que el acertamiento no es una etapa del proceso.
sino que las etapas o las fases del proceso son las 3 que les señalé. La fase decisoria la tienen todos los procedimientos. Por lo tanto, no lo puedo utilizar yo como un criterio diferenciador. Porque muchas veces ustedes y muchos doctrinarios se enfocan a decir, es que esto es proceso porque mira, aquí la resolución final que dice arriba, sentencia y por lo tanto es proceso. ¿No han visto eso? Con que diga sentencia ya es proceso. Y eso, vamos, no es adecuado. Más porque ya les he explicado que ese término sentencia pues es un arcaísmo que seguimos utilizando. Y que su palabra correcta debe de ser acertamiento. Todos van a emitir acertamientos conforme a las reglas que les marque la ley. Cuando empecemos a ver procedimientos, les voy a enseñar resoluciones de autoridades administrativas que tienen exactamente la misma estructura que una sentencia. Y entonces, ¿cómo diferenciamos uno de otro? Ah, pues porque a esta no le llaman sentencia, le ponen resolución de fondo. Lo que yo quiero que a ustedes les quede claro en el proceso son los 3 elementos o las 3 fases que lo conforman. Conocimiento, confirmación y conclusiones. La fase de sentencia, pues ya es distinta. ¿Sí queda claro? Nuevamente es como si estuviésemos viendo un caballo y un burro. Pues ¿cuál es el elemento diferenciador? Las rayas de la cebra. No me voy a enfocar en que ambos tienen 4 patas. Si ustedes quieren diferenciar al proceso porque se emite una sentencia, que es lo que normalmente me toca ver, se van a confundir. ¿Queda claro? Muy bien. Otro elemento que nos permite diferenciar al proceso del resto de los procedimientos son los principios que rigen el funcionamiento del proceso. Y vamos a ver cuáles son esos principios. Son únicamente 5. Tenemos el principio de imparcialidad. Después, el principio de igualdad. El principio de eventualidad. El principio de caso juzgado. Y el principio de preclusión. También conocido como de progresividad. Vamos a explicarlos someramente, ya para acabar con esta instancia. Primer principio. ¿Cómo vamos a entender un principio? Ustedes entienden un principio como un camino de una sola dirección, que no admite su contrario y no admite graduación. Es decir, piensen ustedes lo siguiente. El principio va a ser aquel cimiento en el cual yo construya algo.
En este caso voy a construir un proceso. Un proceso pues apegado a la protección de los derechos humanos. Por lo cual, debemos de analizar el primero de ellos, el principio de igualdad. ¿Cuál va a ser este principio de igualdad? El principio de igualdad, pues consiste en darle un trato equitativo, proporcional, a las partes que vayan a debatir en un proceso. Se trata de una igualdad legal. Es imposible pretender que un proceso genere igualdades sustantivas, ¿concuerdan? El rico es rico y el pobre es pobre. No porque lleguen y se enfrenten en un proceso, el rico se vuelve pobre o el pobre se vuelve rico. ¿Están de acuerdo? Pero lo que se va a garantizar es una igualdad de actuación en el proceso. Una igualdad de valor en lo declarado en el proceso. Piense usted lo siguiente, señorita Itzayana. Si usted tuviese que enfrentarse contra mí en un proceso, pero desde antes de llegar al proceso le dicen, todo lo que diga Polanco vale más de lo que tú digas, ¿irías al proceso? No, ¿Por qué? pues porque ya sé desde un principio que lo mío va a valer menos, entonces pues lo más seguro es que yo no resulte favorecida con el resultado. ¿Y si fuese al revés? Si lo de usted valiera más y lo mío menos. Pues yo creo que sí. Pero eso es lo que ocurre. Pero fíjense que no, el principio no admite un camino en contrario, ¿o sí? ¿Hay igualdad y desigualdad en el proceso? Es inconcebible, ¿no? O que yo le diga, bueno, nada más va a haber poquita desigualdad. ¿Irías aunque sea con poquita desigualdad? Pues no. No. Inmediatamente algo brinca en nuestra cabeza cuando escuchamos estos principios. Se vuelve algo que ya no tiene caso. Veamos el segundo de los principios. ¿Cuál es? ¿Principio de qué? De igualdad. No, pero el siguiente. Ah, eventualidad. El de eventualidad. ¿Sí sigue eventualidad? Nos dio imparcialidad, igualdad, eventualidad, caso juzgado y preclusión o progresividad. Ah, ok. Me faltó imparcialidad. Me brinqué uno, ¿no? Entonces. El primerito, ajá. El primero. Ok, expliquemos imparcialidad. ¿En qué consiste la imparcialidad? Este principio señala que el juez no debe de tener preferencia alguna por los sujetos que debaten ante él. La imparcialidad, a su vez, consiste en 3 subelementos. Bueno, se divide en imparcialidad, imparcialidad. Explico. La imparcialidad consiste en no tener interés mediato o inmediato en el resultado del fallo. En este caso, Fernanda, ¿usted tiene interés en que Karen me pague o no me pague? No. No, yo ni los conozco. Y esta imparcialidad debe de ser sustantiva y material. Fernanda, le pregunto, ¿usted tiene algún vínculo de familia, de amistad o sentimental hacia mi persona? No, ¿Y hacia Karen? tampoco. Eso puede dar una idea de una imparcialidad subjetiva. Es decir, en la esfera, en el interior de de Fernanda, pues no hay ningún obstáculo. Pensémoslo de modo
distinto. Si a lo mejor usted, Fernanda, tuviese algún vínculo de familiaridad conmigo, que yo fuese su tío, ¿eso afectaría su imparcialidad? Sí, Entonces, este principio, dense cuenta que también es absoluto. No permite graduación. No puede haber más o menos parcialidad, ¿o sí? Bueno, que el juez sea tantito parcial, pero si me conviene. Si no, no. No, si no es imparcial para todos, no hay resultado. ¿En qué consiste la imparcialidad? En que el juez no puede realizar ninguna actividad que le corresponda a las partes. Les pregunto a ustedes, en un proceso, ¿quién allega los hechos en la etapa de conocimiento? ¿Las partes o el juez? Las partes. Hola, hola. Sí, profesor. Les decía yo, la imparcialidad consiste en que el juzgador no realice ninguna actividad que le corresponda a las partes. Comentaba, ¿quiénes son los que allegan los hechos en la etapa de conocimiento? ¿El juez o las partes? ¿Otra vez se trabó?